Ok. Este nuevo módulo que vamos a estar teniendo, vamos a estar desarrollando, se llama Primeros Auxilios. Usualmente los primeros auxilios es más bien teórico y práctico, ¿verdad? Porque hay ciertas cositas, ciertas demostraciones que hay que hacer, ¿verdad? En clase. Pero no obstante, la parte teórica principalmente vamos a estar desarrollando nosotros. Eh, Esta vuelta o en esta ocasión no vamos a hacer como hicimos en el módulo de fisiología. Vamos a estar desarrollando nuestra clase. Yo les voy a estar dando unos ciertos cuestionarios con relación a la clase del día, pero a la hora de entregar el trabajo práctico, yo les voy a asignar un tema. ¿Está bien? Eh, Esa es la única diferencia que va a haber. Que esta vuelta yo les voy a asignar un tema que ustedes van a investigar y van a hacerlo como un trabajo práctico. Evidentemente alzándolo en la plataforma, ¿verdad? Vamos a hacer de este modo porque en los primeros auxilios hay mucho tema por abordar. Entonces, van a preparar ustedes ese trabajito que también va a incluir en el examen. ¿Está bien? Eso obviamente ya más adelante, ya cuando estemos desarrollando nuestra tercera clase más o menos, estaría yo asignando el tema y la entrega de ese trabajo práctico. La misma temática y la misma dinámica que en el módulo anterior sería. Todo en plataforma. Como les había dicho, ustedes son, o sea, las clases de ustedes eh, las clases de ustedes es virtual, ¿verdad? Online. Entonces, todo tiene que estar en la plataforma. Un ratito. Ok. En esta materia van a estar los grupos de podología, estética corporal y masaje terapéutico. A esta vuelta, sí, a los de preparación física ya no le vamos a tener como compañeros de materia o de módulo, ¿está bien? Estuve leyendo la otra vez en el grupo de fisiología que algunos se estaban quejando de que tenían dos clases en el mismo día y se estaban confundiendo por lo visto. Acá también estoy viendo algunos alumnos de preparación física. Entonces, este módulo sería exclusivamente para la gente de estética corporal, masaje terapéutico y podología entonces. ¿Hay algo que quieran saber, algo que quieran preguntar mientras esperamos que se vayan agregando o acoplando los compañeros? Ok.
Muy bien, chicos. Eh, Vamos a darle inicio a la clase de hoy entonces. Hoy vamos a estar hablando sobre los signos vitales, ¿verdad? No podemos nosotros tratar o hablar sobre primeros auxilios y estar en desconocimiento con relación a los valores de los signos vitales y cuáles son los signos vitales, evidentemente. ¿Está bien? Entonces, vamos a la clase de hoy, vamos a estar desarrollando eso. En cuanto a los signos vitales, a modo de conceptualizarlo, estas son mediciones de las funciones más básicas del cuerpo. Son aquellos signos que al estar presentes indican vida y al no estarlos pueden indicar la muerte, evidentemente. Estos signos vitales que podemos, los citamos de este modo. Tenemos al pulso, a la respiración, a la temperatura corporal, a la presión arterial y al reflejo pupilar. Entonces, siempre que nosotros en un paciente o en un accidentado, por ejemplo, al, qué sé yo, al querer medirle la pulsación, al querer controlarle el pulso, si evidentemente no sentimos el pulso es porque la persona falleció, ¿verdad? Entonces, siempre estos signos vitales van a determinar, justamente su nombre lo dice, la vitalidad, la vida del paciente, ¿está bien? Entonces, siempre lo podemos controlar con el pulso o con la respiración principalmente. Eso a modo básico, ¿verdad? En cuanto a lo que son los primeros auxilios, es lo más básico y lo que en el momento se puede controlar, ¿verdad? Porque no le vamos a estar controlando su presión arterial, por ejemplo, a un accidentado. Para eso lo tendríamos que tener nuestra toma de presión a mano, ¿verdad? Entonces, usualmente esos son los signos que usualmente se controla en esos momentos, ¿verdad? El pulso viene del latín pulsus, es el latido intermitente de las arterias, que se siente en varias partes del cuerpo y se palpa especialmente en la muñeca. No obstante, no es el único lugar en donde se puede controlar el pulso, pero comúnmente es en donde se suele controlar, en donde comúnmente se suele controlar. Los latidos cardíacos se transmiten a las paredes de las arterias, produciéndose por la presión una distensión de su pared elástica y esta distensión se puede observar y palpar. Entonces, la pulsación se puede observar, evidentemente, y también se puede palpar. Hay veces que acá en la zona de la carótida es en donde se suele observar el latido del corazón, ¿verdad? O las pulsaciones principalmente. Las propiedades del pulso. Podemos determinarlo en cuanto a su frecuencia, en cuanto a su ritmo y en cuanto a su amplitud. En cuanto a su frecuencia, se controla con latidos por minuto. En cuanto al ritmo, puede haber una regularidad del pulso. Justamente por ciertas pulsaciones arrítmicas, que sería, por ejemplo, a ver, y usualmente los latidos van de tas, 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 tas. Cuando es arrítmico, literal, se siente descoordinado, ¿verdad? Se siente tas, 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 ¿verdad? No hay un ritmo regular
en ese momento, en esas pulsaciones. Y eso también puede ir determinando ciertas patologías cardíacas. Entonces, es por eso que usualmente se controlan esas pulsaciones. Mismo cuando nos vamos a algún centro asistencial, lo primero que hacen es controlarnos la presión arterial y la pulsación y en ocasiones la saturación también. Entonces, es justamente para ir descartando ciertas irregularidades en cuanto a esos signos vitales principalmente. Amplitud habla de la fuerza del latido. Cuando hay una cierta amplitud o cuando está latiendo muy fuerte el corazón, muy rápido el corazón, usualmente es cuando podemos observar esos latidos, que también puede dar indicio de que hay alguna alteración cardíaca, principalmente cardíaca. Los valores normales de las pulsaciones o sea, difieren entre los adultos, los niños y los lactantes. O sea, suele evidentemente variar eso, siempre por todos los factores que conlleva, ¿verdad? Y dependiendo de la necesidad también metabólica en este caso. Hay ciertos valores que van a coincidir con otros editores, pero usualmente suelen variar, ¿verdad? Hay veces, por ejemplo, que acá nos dice a nosotros, autor, por ejemplo, menciona que las pulsaciones normales en el adulto van de 60 a 80 latidos por minuto o pulsaciones por minuto. Pero no obstante, va a haber otra vez otros editores que mencionan, ¿verdad? En otros libros o en otras enciclopedias, en donde va a diferir eso, ¿verdad? Pero es muy poquito de repente lo que difiere, tipo de 65 a 85, o de 65 a 100, por ejemplo. Entonces, hay veces que engloba el valor estos signos, pero en este caso justamente va especificado, ¿verdad? En los adultos se suele dar las pulsaciones van de 60 a 80 por minuto. En los escolares o niños, en este caso, van de 80 a 100 latidos por minuto. Y en los lactantes, o sea, en los bebés, van de 100 a 120 pulsaciones por minuto. Así que de repente si es que tienen hijos y qué sé yo, la palpitación de ellos es mucha más rápida que la nuestra, es normal dentro de todo, siempre y cuando estén en estos rangos, ¿verdad? Cuando hay alguna alteración, cuando se da alguna alteración en estos valores, podemos hablar de estas patologías. No son las únicas, pero son las más comunes. La taquicardia, por ejemplo, se da justamente cuando hay un aumento de la frecuencia cardíaca, ya por encima de las 100 pulsaciones por minuto. Cuando hablamos de bradicardia, estamos hablando de una disminución de la frecuencia por debajo de lo mínimo, ¿verdad? Por debajo de los 60 latidos por minuto. Asistolía, que sería la ausencia de pulso, o cuando ya no hay pulsación en sí. Eso puede ser temporal o puede ser ya justamente porque el paciente ovitó o murió, ¿verdad? La arritmia, que es lo que les mencioné hace rato, es el ritmo desigual del pulso. No hay una correlación, no hay una regularidad en los latidos. Entonces, en ese momento es en donde se habla de una arritmia cardíaca. Puede estar, puede estar afectado por procesos patológicos, por procesos fisiológicos o por estimulación de aparatos especiales. El tema de las pulsaciones, ¿verdad? Como les digo,
siempre es un indicador de que hay alguna alteración cuando estas pulsaciones no son normales o son inusuales en cuanto a su valor normal, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo tomar el pulso? ¿O cómo medir o controlar el pulso? Utilizando las yemas de los dedos índice y medio, presione suavemente pero con firmeza sobre la arteria hasta que note el pulso. Voy a buscar una imagen acá. Antes que todo, evidentemente para saber cómo tomar el pulso, cómo controlar el pulso, tenemos que saber dónde vamos a controlar el pulso, ¿verdad? Eso podemos hacerlo en la arteria radial, que sería en la zona de la muñeca, que es por debajo justamente del pulgar, ¿verdad? En la muñeca misma. En el cuello, que sería la arteria carótida, la humeral o la arteria humeral, que, está ubicada en el pliegue del antebrazo, que es usualmente cuando uno controla la presión arterial. Es en esa zona, es la arteria humeral la que determina la presión que tiene el paciente, ¿verdad? Un ratito. Ok. Eh, en la ingle, que sería en donde se ubica la arteria femoral, que sería justamente a ver, en la zona del muslo, pero de manera interna, ¿verdad? ¿Saben dónde está ubicado la ingle, verdad? ¿O no? ¿Ubican su ingle? Sí, profe. Ok. Entonces, en esa zona podemos encontrar a esa arteria. Suele pasar, por ejemplo, cuando hacemos actividad física o cuando estamos trabajando, hacemos musculación, por ejemplo. Eh, a ver, suele pasar que esa arteria femoral se hace más presente, ¿verdad? Empieza a latir con más intensidad, usualmente cuando estamos realizando ejercicios de esfuerzo. También al realizar maratones, ahí también se puede sentir esa pulsación de la zona de la arteria femoral. En la arteria pedia o pedio, que ubicamos en el dorso del pie, en la zona del empeine del pie, ya sería más o menos ubicado cerca del tobillo. Ok, Lau, sin problema. Me escriben o me levantan la mano si quieren hablar, ¿está bien? Así para no, porque de repente me interrumpen. Después nomás vamos a darnos la bienvenida otra vez. En cuanto a la respiración, hasta ahí vimos lo que serían las pulsaciones, ¿verdad? Y cómo controlar esas pulsaciones. En cuanto a la respiración, es una acción y efecto de respirar, ¿verdad? Es un proceso mediante el cual se produce un intercambio en el aire respirado de oxígeno por el anhídrido carbónico a nivel de los pulmones. Entonces, en cuanto a la respiración, redundamos o hacemos énfasis en que es inhalar y exhalar, ¿verdad? Inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Entonces, de eso es lo que se trata la respiración en sí. Cuando hablamos de ventilación pulmonar, nos estamos refiriendo a esa entrada y salida de aire de los pulmones. Se realiza a merced
a los movimientos respiratorios de inspiración y expiración, que suele ser de 12 a 18 veces por minuto. En una persona adulta en condiciones normales, inhalando una cantidad aproximada de 500 centímetros cúbicos en cada inspiración. Entonces, si nosotros vamos a controlar la respiración de una persona, los valores van de 12 a 18 veces por minuto. Hay otra vez enciclopedias que van a decir de 12 a 20, otras que dicen de 16 a 20 o de 16 a 18, pero en este caso, la nuestra menciona que suele darse de 12 a 18 veces por minuto. Los valores normales en un adulto podemos controlarlo, o sea, los valores van de 12 a 18 repeticiones por minuto o respiraciones por minuto, perdón. En escolares, de 20 a 25 respiraciones por minuto. Y en lactantes, de 30 a 50 respiraciones por minuto. También varía como en las pulsaciones. Estas también son las alteraciones que se suelen dar en la respiración, ¿verdad? La taquipnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria. Eso, por ejemplo, se suele dar mucho cuando hacemos constantemente actividad física, por ejemplo, y llegamos a ese colapso de que ya nos falta aire y empezamos a respirar más rápido también. Bradipnea, que es la disminución de la frecuencia respiratoria. La apnea, que es la ausencia de respiración espontánea. Y la disnea es la sensación de dificultad o incomodidad al respirar. Con estos dos últimos términos siempre hay una confusión. Me dio apnea, dice. Estoy con apnea, te dicen. Están resfriados y de repente, qué sé yo, apnea ya tenía, ¿verdad? La apnea es la ausencia, cuando ya no puede respirar espontáneamente, ¿verdad? Y la disnea es la dificultad o incomodidad al respirar. Ahí no hay una apnea, por ejemplo, no hay una ausencia de la respiración, solamente que hay una dificultad. ¿Cómo medir la frecuencia respiratoria? Por simple observación. O sea que se cuenta cuántas veces se mueve el tórax del paciente en un minuto. También se puede hacer a través de la palpación. ¿Cómo? Apoyando la mano sobre el tórax de la persona, contando cuántas veces se mueve la mano en un minuto. Siempre que uno va a controlar la frecuencia respiratoria de algún paciente o de alguna persona, no hay que hacerle saber que se va a controlar esa respiración. Porque incluso o se puede fingir se puede fingir ese movimiento o se puede anular el movimiento. Entonces, usualmente en ciertos casos, cuando tenemos que controlar, por ejemplo, la frecuencia respiratoria, usualmente yo principalmente lo hago fingiendo que le estoy controlando la pulsación. Primero le controlo entonces la frecuencia respiratoria, coloco mi mano en su muñeca y fingiendo que yo le estoy controlando la pulsación, pero yo le estoy observando. Entonces, ya cuando me da el valor que necesito en ese un minuto, anoto y ahí sí, ahora sí te voy a controlar tu pulsación. Y ahí le explico, ¿verdad? Que le estuve controlando la respiración. Entonces, ahí empiezo a controlar yo la pulsación, por ejemplo. Usualmente se hace de ese modo, por lo que les digo, ¿verdad? El famoso el paciente finge o respira rápido o se mueve rápido, incluso te está hablando y no podemos controlar también, eficazmente por lo menos. La temperatura proviene del latín temperatura, estado de los cuerpos percibido por el sentido del tacto.
gracias al cual observamos que están más o menos calientes o fríos al tacto. La temperatura altera gran número de propiedades de los cuerpos y en esto se basan los distintos métodos para su medida. Como van alterando a diferentes partes del cuerpo, la temperatura también podemos controlarlo, así como en el pulso, en varios lugares. La respiración, por ejemplo, solamente en el tórax podemos controlarlo, ¿verdad? Sin embargo, en la temperatura también tienen sus lugares para poder controlar. Los valores van de 35 Celsius, grados Celsius a 38 grados Celsius. Lo más frecuente va de entre 36.5 grados Celsius a 37.2 grados Celsius. Entonces, la temperatura estimada, la temperatura normal estimada en una persona va de 36.5 a 37.2 grados Celsius entonces. Ok, y acá ya vamos a hablar de lo que justamente quería comentar. La hipertermia, que es el incremento de la temperatura corporal, ya va de 38 grados Celsius para arriba, ¿verdad? Ahí nosotros podemos hablar de que hay una presencia, o sea, de que hay fiebre, por ejemplo, de que el paciente está teniendo fiebre. Entonces, su nombre propiamente sería la hipertermia. La hipotermia sería lo contrario. Hiper siempre de aumento y hipo siempre de descenso, para que tengan en cuenta esos términos. La hipotermia entonces es la disminución de la temperatura corporal, que va de menos de 35 grados Celsius para abajo. Podemos controlar, o sea, al controlar la temperatura, podemos tener rangos otra vez. Va de leve, moderada a severa. En cuanto a la hipotermia principalmente. Leve sería de 32 a 35 grados Celsius. Moderada sería de 30 a 32 grados Celsius. Y severa cuando hay ya un descenso de 30 grados Celsius para abajo. Usualmente esto se puede dar en climas muy fríos, ¿verdad? Usualmente. O si el paciente tiene alguna alteración en el cuerpo, algo cardíaco también, o alguna alteración a nivel circulatorio, que también puede dar indicio de hipotermia. ¿Cómo tomar la temperatura o cómo controlar la temperatura? Evidentemente lo vamos a controlar con un termómetro, ¿verdad? Bajar la columna del mercurio sacudiéndolo varias veces. El mercurio sería el que indica, ¿verdad? Lo que aumenta o lo que baja dentro del termómetro, ¿verdad? Usualmente el termómetro más baratito es el que usualmente se suele utilizar. Observar que la columna descienda por debajo de 34 a 33 grados Celsius. Colocarlo en la boca, en la axila o en el ano. Son los lugares en donde se puede controlar la temperatura corporal. Si lo vamos a colocar en la boca, tenemos que colocarlo a un lado de la boca por debajo de la lengua. Si lo vamos a colocar en la axila, tenemos que tener cuidado de colocarlo bien. Entonces, levantan el brazo del paciente y lo colocan en el medio y sujeta el paciente evidentemente, si es que puede. Hay ocasiones en donde el paciente no puede. Ok. Y en el ano, usualmente, más en los niños se suele utilizar ese tipo de medición de la temperatura. En ese caso hay un termómetro especial para eso. Dejar el termómetro el tiempo suficiente, de 2 a 5 minutos.
Usualmente 3 minutos, con 3 minutos ya basta. 2 minutos hay veces que es muy poco también para determinar. Muy bien. ¿Dónde tomar la temperatura? Como bien les estuve mencionando, oral, que sería en la boca. La temperatura se puede tomar en la boca utilizando el termómetro clásico relleno de mercurio o los termómetros digitales más modernos, que usan una sonda electrónica para medir la temperatura. Rectal, las temperaturas se toman en el recto utilizando un termómetro de mercurio o digital. Tienden a ser de 0.5 a 0.7 grados Celsius mayores que si se toman en la boca. O sea que 0.5 a 0.7 es lo que suele variar entonces la temperatura en cuanto a los lugares en donde se mide, ¿verdad? En donde se controla. En la axila, la temperatura se puede tomar debajo del brazo utilizando un termómetro de mercurio o digital. Las temperaturas que se toman en esta zona suelen ser de 0.3 a 0.4 más bajas que las que se toman en la boca, la misma cosa. En el oído también se puede controlar la temperatura. Usualmente este método fue muy utilizado en época de pandemia. Como no podíamos tener tanto contacto con el paciente, entonces se le colocaba, era similar a una pistolita, se le colocaba en el oído, o sea, se le acercaba al oído, y entonces con eso se controlaba. También la otra pistolita, que era la que te ponían en la frente, eso era famoso en los supermercados, y te controlaban de ese modo la temperatura. Entonces, en el oído, un termómetro especial puede medir rápidamente la temperatura del tímpano, que refleja la temperatura central del cuerpo, la temperatura de los órganos internos en ese caso. Muy bien. Nos queda 1 minuto y medio y se va a cortar la clase. Voy a hablar sobre la presión arterial y al cortar la clase o al terminar la clase, vamos a pausar por lo menos 5 minutitos para que se vayan al baño, para que tomen agua si quieren, y luego nos conectamos de nuevo. ¿Está bien? Dale, profe, al mismo link nomás, ¿verdad? Dale, profe. Ok, perfecto. Presión arterial. Es la ejercida por la sangre dentro de los vasos sanguíneos, también llamada tensión, del latín tensio onis, que sería la tensión arterial o la presión arterial. En la presión arterial podemos distinguir dos componentes de acuerdo al ciclo cardíaco, que son contracción o sístole y relajación o diástole. Los valores normales en el adulto podemos controlarlo como, o sea, en valores de la sistólica, que va de 120 miligramos de mercurio, y la diastólica, que va de 70 miligramos de mercurio. En los niños, en este caso en los escolares, va variando en cuanto a los valores que tenemos los adultos. La sistólica es de 90 a 100 miligramos de mercurio y la diastólica de 55 a 70